Hola, vamos a continuar con lo que es la biomecánica y este es el segundo video. Va a ser la parte 2 introductoria y vamos a ver de qué se trata. Lo que es entrenamiento en general depende de varias áreas, pero las más relevantes o las que tienen más peso son las que les muestro a continuación, que corresponde al descanso, psicología, biomecánica, nutrición, anatomía y fisiología. Les voy a poner un ejemplo para que más o menos vean la importancia de aprender a relacionar todo esto a lo que se esté entrenando. Imagínense una persona que va comenzando en lo que es el entrenamiento, para lo cual pues la forma de alimentarse, que es la nutrición, va a influir mucho en la energía necesaria para hacer ejercicio, para lo cual pues tendríamos que ver anatómicamente qué grupos musculares va a trabajar, y esto a su vez, si sabemos fisiología, podemos determinar, una vez establecidos sus objetivos, cómo estimular esa fibra muscular, si va a desarrollar cardio, si se quiere hacer flexible, si quiere desarrollar coordinación, etcétera. Y para esto pues nos apoyamos mucho de lo que es biomecánica para saber cómo vamos a aplicar esas fuerzas, en qué ángulo, a qué velocidad. En todo eso, si le añadimos la psicología deportiva, pues una persona que viene desde cero, pues tiene muchas dudas o inquietudes, dependiendo si se ha informado o no, para lo cual pues tú le tienes que estar asesorando sobre lo que vas a hacer en el proceso de entrenamiento para que pues no tenga, digamos, a veces miedo de que va a acabar muy adolorido o de lo que está haciendo lo va a lastimar o cuestiones parecidas. Y a esto, pues si ya juntamos todo esto, que ya empezó a hacer ejercicio y entrenó, mucho de su avance va a estar determinado por la forma en la que descanse. Así que dense una idea de cómo todo esto, si lo integramos, pues en la actividad física o deporte, pues se tiene un resultado favorable a lo que sea que se esté desarrollando. Si ustedes quieren pues tener términos con respecto a lo que es ciencias del entrenamiento, pues este es una referencia de varios libros que tengo, uno de varios libros que tengo, y se los voy a leer. El término ciencias de la actividad física, por tanto, se puede considerar sinónimo de las ciencias del movimiento humano, ciencias de la motricidad, ciencias del deporte o, como actualmente se denominan en España, ciencias de la actividad física y del deporte. Por tanto, el objetivo de estudio no es la educación física o el deporte, sino algo más general, el movimiento del hombre, sea cual sea las condiciones en que se realice, desde los movimientos más esenciales como la marcha o las posturas básicas, hasta los más específicos como los de conducir un automóvil o los necesarios para practicar un deporte. Vean esta diapositiva donde ¿cuál es el objetivo de la biomecánica? Pues estudiar el movimiento en general, y de ahí tú partes para ya hacerte específico hacia el área correspondiente o la que te llame la atención, porque los mismos principios que rigen el movimiento rigen todo lo demás. Pero ¿qué pasa ya en la práctica, en la actualidad? En redes sociales seguramente habrán visto que la mayoría del contenido está enfocado al culturismo o fitness, que es lo que está aquí abajo en medio, y como todo lo quieren enseñar desde ese punto de vista, la gente se confunde y luego ya no sabe qué es cada cosa. Se les olvida que el entrenamiento no nada más es eso. Hay muchísimas cosas que se pueden desarrollar, actividades artísticas como puede ser danza, teatro, circo, gimnasia, artes marciales, deportes de desarrollo de fuerza máxima como puede ser powerlifting, halterofilia, strongman, atletismo. Y pues aquí les digo, todo genera mucha confusión porque lo quieren empezar a estudiar desde una parte en específico cuando no entienden las bases, y cuando ustedes lo quieren trasladar a otro lado pues dicen no se puede. Pero lo que sucede es esto, que como no saben las bases del movimiento, pues hay mucha confusión, desinformación y pues muchas dudas acerca de esto, ¿vale? Así que empiecen por la base y de ahí ustedes pueden entender todo lo demás fácilmente. Para esto, pues por dónde deberíamos de estudiar el movimiento. Primero por las unidades de medida, porque esto nos va a permitir quitarnos unas dudas que les voy a poner más adelante para que vean la importancia de esto.
Las unidades de medida se dividen en fundamentales y derivadas. Las fundamentales son las bases. Cuando nosotros mezclamos estas, se generan las derivadas. Las fundamentales solamente nos van a interesar en el entrenamiento lo que es la longitud, masa, tiempo y temperatura. Y aquí les estoy recalcando lo que es la masa, porque sus unidades son los kilogramos. Ahorita van a ver la importancia de esto más adelante. Y lo que es derivadas, pues seguramente aquí ya están más familiarizados. El área, volumen, velocidad, aceleración. Y una de las más importantes a la hora de ejercitarse es la fuerza, porque para todo lo que hacemos tenemos que movernos y para esto es necesario pues ejecutar algo o hacer fuerza, y sus unidades de la fuerza son los newtons. Aquí también se los estoy recalcando para que no se les olvide, porque esto es bastante importante y lo vamos a ver más adelante. Tenemos que aprender a diferenciar entre peso y masa. Si nos basamos en lo que es física clásica, que fue lo que propuso Newton, aquí está el dibujito de lo que es la manzana y cae hacia la Tierra. La masa es la cantidad de materia de un cuerpo, pero el peso es una fuerza y se puede definir como el peso es la fuerza con que la Tierra atrae un cuerpo hacia el piso o hacia el centro de la Tierra. Y aquí lo ven, ¿no? El ejemplo clásico más conocido de lo que es Newton, de que la manzana cae hacia el piso, pues eso es el peso, una fuerza que atrae las cosas hacia el piso. Pero si nosotros lo analizamos desde lo que es la física moderna, que corresponde a lo que desarrolló Einstein, la masa sigue siendo la misma, la cantidad de materia de un cuerpo, pero aquí el peso es una deformación en un espacio geométrico, mejor conocido como el espacio-tiempo, que son estas mallas que seguramente han visto en algún lugar, en donde está un planeta y pues ese peso es lo que deforma pues el espacio, que no se puede ver, pero así se ejemplifica de forma gráfica para poder entenderlo, para lo cual el peso ya no se comporta como una fuerza, sino como una deformación. Si nosotros los comparamos, pues vean, lo que propuso Newton no hay deformación, porque es simplemente una fuerza, pero con Einstein la deformación sí existe y la malla pues toma esa curvatura, ¿no?, que se puede ver ahí. Entonces, ¿con cuál nos vamos a quedar? Con la de Newton, porque es lo más fácil de entender, y para el otro se necesita pues primero entender lo clásico, que es lo que propuso Newton, para poder partir a cosas pues ya un poco más avanzadas. Así que el peso, no se les olvide, es una fuerza y sus unidades son los newtons, pero nosotros no estamos acostumbrados a decir las cosas de 100 newtons, 200 newtons, y se los voy a explicar más adelante. Recuerden que el peso es la fuerza con que la Tierra atrae un cuerpo hacia el piso, y lo podemos calcular con la segunda ley de Newton, que es fuerza es igual a masa por aceleración, donde en este caso, como estamos analizando el peso, la aceleración corresponde a la gravedad, y la fórmula pues simplemente nada más modificas esa A por la G, y la masa pues sigue siendo lo mismo, no va a cambiar, es la cantidad de materia de un cuerpo. En el entrenamiento, eso es ya en lo que estábamos viendo es en física, pero nos interesa el entrenamiento. ¿Qué es el peso en el entrenamiento? ¿Vale? El peso en el entrenamiento es una fuerza. Así como ustedes aplican fuerza para mover algo, el peso es esa fuerza que te ofrece resistencia en contra del movimiento de un implemento o de tu propio cuerpo. Para esto deben entender que la gravedad es constante, tiene un valor de 9.81. Para este ejemplo lo voy a redondear a 10. Es más fácil multiplicar por 10 que estar viendo cuánto vale 9.81. Y esta es la fórmula, que es la de la segunda de Newton, que esta fuerza corresponde al peso, y la podemos escribir: peso es igual a masa por gravedad. Si nosotros hacemos este ejemplo donde tenemos una barra con discos de 100 kilos y le multiplicamos ese 10 de la gravedad redondeado, tenemos que el peso de la barra de 100 kilos es de 1000 newtons. Fíjense cómo aquí ya no es 1000 kilogramos, porque eso no tiene sentido, ya que la masa es la cantidad de materia que tiene algo, sus átomos pues, de que está compuesto,
Y el peso es esa fuerza que gracias a la gravedad y la masa pues te va a dar un valor, para que no lo confundan. En el entrenamiento, ahora, ¿qué es la masa? Pues la masa, fíjense, ¿de qué estamos hechos? El ser humano, ¿de qué está hecho? Pues de agua, de proteínas, de minerales, de grasa. Todo eso ya en el entrenamiento y en el área de nutrición se conoce como composición corporal. Fíjense, ahora pasamos de física, de tener la masa, al entrenamiento y nutrición, a tener lo que es la composición corporal, y es exactamente lo mismo. Si nosotros lo vemos esto ya hacia un implemento, un material, pues la composición del material, de qué está hecho un bumper, pues del caucho, del metal que lleva en medio, y si trae algún otro, pues de eso. La masa es eso, la suma de lo que tú estás hecho, ligamentos, agua, no sé, si traes la ropa, pues podemos incluir la ropa, ¿no? Esa es la composición corporal. Fíjense, el peso es la fuerza y la masa es de qué estás hecho. Y es muy importante que aprendan esta diferencia, porque si nosotros tenemos, vamos a ver ahora el ejemplo que les estoy planteando aquí, misma masa, es decir, lo que ustedes ven como peso, que son los kilogramos, que no es, si somos estrictos, pues no está bien. Tenemos la masa de 110 kilogramos, recuerden que las unidades de la masa son los kilos, pero de la fuerza son los newtons. Tenemos a una persona de 110 kilos. En su gran mayoría, en Latinoamérica, una persona por su complexión de ser latino, 110 kilos ya es obesidad. A menos que esté muy grande, podría estar delgado. Pero si esta masa la dejamos constante, pero la gravedad la modificamos, es decir, esa fuerza con la que nos atrae un planeta hacia el piso, prácticamente pues el peso es lo que va a variar, pero su masa no. Observen, si nosotros ponemos para todos los ejemplos 110 kilos fijo, constante, pero la gravedad ahora la variamos y la multiplicamos en mercurio, esa misma masa tiene un peso de 407 newtons. En la Tierra tendría 1078. En Júpiter el peso de esa masa sería 2543 y para Saturno pues 985. Su composición corporal, que es la masa, no la modificamos, pero el peso sí varió. ¿Por qué? Porque la fuerza de la gravedad en cada planeta es diferente y te jala con mayor fuerza o menor dependiendo de cuánto sea. Por eso en el entrenamiento es irrelevante enfocarse nada más en el peso sin contemplar la composición corporal, porque tú puedes tener, digamos, bastante peso, pero si esa composición está más hecha de músculo que de grasa, te vas a ver muy atlético y además muy musculoso. No suele ser el caso, pero ese sería como lo que pasaría. Y tener poco peso no implica que estés realmente musculoso o atlético como mucha gente se lo imagina. Y este es un punto de partida bastante interesante, porque nosotros no solemos hablar de newtons cuando hacemos entrenamiento. Hablamos de lo que es peso, haciendo referencia a la masa, pero no hay ningún inconveniente, porque como la gravedad es constante, el peso no va a variar. No importa si tú pones 50 kilos en China o 50 kilos en, no sé, aquí en México, va a tener el mismo peso, porque la gravedad es la misma. Si fuera este ejemplo que les acabo de poner de los planetas, ahí sí habría inconveniente, porque la gravedad es diferente y los pesos van a estar variando. Por eso aprendan a diferenciar lo que es masa, peso, y ya si ustedes quieren hablar, pues como comúnmente se habla, vamos a meterle 50 kilos de peso a la barra, pues no es que esté mal, simplemente nadie ve las cosas en newtons. Es muy raro el que habla así, si es que lo llegan a hacer, la mayoría de la gente no lo va a entender, pero como la gravedad es constante, una vez más lo repito, sabemos que esos 50 kilos simplemente va a estar multiplicado por la gravedad, lo cual nos va a dar lo mismo en prácticamente cualquier parte del mundo, y eso sí lo podemos dimensionar, saber que 50 kilos de masa pues corresponde a un esfuerzo tal, dependiendo pues tu nivel de entrenamiento. Para acabar ya esta esta presentación, pues resumiendo, pues cuál sería el objetivo de la biomecánica: estudiar el movimiento para de ahí partir a actividades ya en específico y no al revés, para que realmente sí entiendan que es moverse.
Luego, ¿por dónde empezamos a estudiar el movimiento? Pues yo se los acabo de plantear de las unidades de medida para tener claro términos como lo que es masa y peso, saber diferenciarlos, y cuando ya tengamos que estar midiendo cosas, pues saber qué estamos haciendo o qué estamos midiendo. 3 sería diferenciar entre peso y masa, se los acabo de explicar, y lo que es la composición corporal, que es de qué estás hecho como ser humano, como persona. Pues tienes huesos, tienes agua, tienes músculos, y todo eso pues está, y eso a su vez, como son tejidos, pues eso también está compuesto de diferentes cosas. Así que si sienten que se perdieron en algún punto, vean otra vez el video y pues estén al pendiente para que le sigamos con esta parte de biomecánica. Nos vemos, adiós.